Mi primera vida fue sencilla, basada en la confianza y un café de $2. Era la vida de Ethan, un diseñador gráfico que se entregó por completo a una pequeña agencia que había fundado con su mejor amigo Leo. Era una vida de trasnochar, impulsada por la ambición y el aroma de nuestro futuro compartido. Un futuro que planeaba con mi prometida, Ava. Su risa era la banda sonora de esa vida. Era una buena vida, humilde y auténtica, y creía plenamente en ella. Esa creencia se hizo añicos el martes que llegué temprano a casa, con una botella de champán en la mano para celebrar un nuevo contrato. Los encontré en nuestra cama, mi mejor amigo, a quien consideraba hermano, y la mujer con la que me iba a casar. No grité, simplemente retrocedí en silencio, cerré la puerta a mi mundo y salí. El clic de la puerta del apartamento al cerrarse tras mí fue el sonido más suave y fuerte que jamás había oído. Era el sonido de un punto al final de una frase, el final de un capítulo, el final de un libro. Bajé los 3 tramos de escaleras, con los pies moviéndose mecánicamente sobre la alfombra desgastada. No sentí la botella de champán en la mano hasta que estuve en la calle, invadida por el bullicio vespertino de la ciudad. La botella estaba fría y me sudaba la palma. La miré el festivo papel dorado, y no sentí nada. Caminé hasta el cubo de basura de la esquina y lo deposité con cuidado, como si fuera una frágil reliquia de una civilización olvidada. Mi primera llamada no fue a un abogado, ni a mi hermana, ni a nadie que me hiciera preguntas que no pudiera responder. Fue a un cerrajero disponible las 24 horas. ¿Hola? Sí, necesito un cambio de cerradura urgente en el número 4B, 1134 West LM Street. Mi voz era firme, la de un desconocido. Lo antes posible, por favor, no, nadie se ha quedado fuera, soy el dueño, solo necesito que lo hagan esta noche. La segunda llamada fue para pedir un Uber. Mientras esperaba, miré fijamente la ventana de nuestro apartamento, el que acababa de dejar. Las luces seguían encendidas. Imaginé la escena dentro, el frenético proceso de vestirse, el pánico creciente, el comienzo de su historia. Me registré en el primer hotel anónimo que encontré, una torre de cristal y acero destinada a viajeros de negocios y personas con aventuras amorosas. El vestíbulo estaba silencioso, con olor a arreglos florales caros y genéricos. La habitación estaba aún más aséptica. Olía a lejía y arrepentimiento, una combinación con la que me estaba familiarizando rápidamente. Dejé las llaves y la cartera en el escritorio de aglomerado y me senté en el borde de la cama perfectamente tendida. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado en la mesita de noche, empezó a vibrar. Se deslizó por la superficie de madera pulida como un insecto moribundo. La pantalla se iluminó. ¿Ah? Lo vi vibrar. Luego, un mensaje. Ava, ¿dónde estás? Otra vibración. Una llamada de Leo. La ignoré. Inmediatamente llegó un mensaje. Leo, amigo, ¿qué pasa? ¿Contestaste? La pantalla se iluminó de nuevo. Y otra vez. Una avalancha de ellos, un torrente digital de fingida preocupación que sabía que se estaba convirtiendo rápidamente en pánico y autoconservación. Ah. Ethan, llámame. Estoy muy preocupado. Leo. En serio, esto no tiene gracia. Llámanos, Ava. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Vi sus nombres aparecer en la pantalla. 2 personas que, hace una hora, habían constituido mi mundo entero. Ahora eran solo píxeles, nombres asociados a una traición tan profunda que parecía irreal. Extendí la mano y mantuve presionado el botón de encendido, silenciando el teléfono. El repentino silencio absoluto fue una bendición. Fue como salir a tomar aire después de estar bajo el agua. En esa habitación silenciosa y vacía, esperé a que me golpeara el dolor. Esperé la rabia, las lágrimas, la angustia desgarradora que se suponía que debía sentir. Pero no llegó. En cambio, un entumecimiento aterrador y liberador se extendió por mis venas, frío, claro y agudo. No era la ausencia de sentimientos, era una sensación completamente nueva. Era la sensación de estar completa y completamente solo, y darme cuenta de que podría ser mejor así. Cogí la carta del servicio de habitaciones. Era un papel grueso y brillante. Pedí un filete al punto,
con patatas fritas y un vaso del whisky más caro que tenían. Cuando llegó, comí despacio, metódicamente. El tintineo del tenedor contra el pesado plato de cerámica era el único sonido que emitía, un pequeño ancla rítmica en el vasto y silencioso océano de mi nueva vida. Cada bocado era un acto consciente de seguir adelante. No estaba de luto, estaba reponiendo fuerzas. Iba por la mitad del filete cuando un golpe seco e insistente sacudió la puerta del hotel. No era el toque cortés del personal. Era urgente, presa del pánico. Una voz, apagada pero inconfundible, llegó a través del bosque. Era Ava. Ethan, sabemos que estás ahí. Abre, por favor. Bajé el tenedor y el corazón me dio un fuerte golpe en las costillas. Me habían encontrado. Claro que sí. La función buscar mis dispositivos de la tableta que compartimos. Una correa electrónica que había olvidado por completo. Tomé un sorbo lento de mi whisky, el líquido ahumado me animó a entrar en el pecho. Caminé hacia la puerta, mis pies, en calcetines, no hacían ruido sobre la alfombra con estampados corporativos. Miré por la mirilla. Eran un desastre deforme, con ojos de pez. El rostro de Ava estaba cubierto de lágrimas y su cabello estaba despeinado. Leo estaba detrás de ella, con la mano en su hombro, intentando mostrarse comprensivo, pero sin éxito. Parecía culpable. Respiré hondo, giré el cerrojo y abrí la puerta. No la abrí del todo, solo lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Me quedé allí, apoyada en el marco, dejando que la intensa luz fluorescente del pasillo las enmarcara en todo su frenético esplendor. Gracias a Dios, suspiró Ava, con una oleada de alivio en el rostro. Intentó correr hacia mí, envolviéndome en un abrazo que no tenía intención de aceptar. Retrocedí medio paso y ella se tambaleó hacia el espacio vacío donde yo debería haber estado. Sus brazos cayeron torpemente a los costados. Leo dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto apaciguador, como si intentara calmar a un animal asustado. Tío, nos tenías muertos de miedo. ¿Qué demonios, Ethan? ¿Por qué desapareciste así? Pensamos que habías tenido un accidente o algo así. Las mentiras empezaron de inmediato, un intento torpe y desesperado de reescribir la realidad. Ethan, cariño, escucha, empezó Ava, con la voz cargada de lágrimas artificiales. Lo que viste no era lo que parecía. Arqueé una ceja. No era lo que parecía. Estabas en nuestra cama, con él. Mi voz era monótona, carente de la emoción que esperaban, que necesitaban. Fue un error, intervino Leo, con la voz demasiado alta. Un error estúpido, de borracho, no significó nada, te lo juro. Habíamos estado bebiendo después de la reunión con el cliente, celebrando el nuevo contrato. El contrato que conseguí, dije, sigue sin firmar. Sí, el contrato que conseguiste, dijo Ava rápidamente, aferrándose a él. Estábamos celebrando por ti. Bebimos demasiado champán, y una cosa llevó a la otra, y fue un momento de debilidad. Nunca jamás volverá a suceder. No significó nada, Ethan. ¿Lo eres todo para mí? Eran un equipo, me cubrían con excusas, tergiversaban la historia. No se disculpaban por la traición, se disculpaban por haber sido atrapados. Presentaban mi descubrimiento, mi salida silenciosa, como la verdadera transgresión. El problema fue mi desaparición, no sus acciones. Yo era quien exageraba, quien los había asustado. Permanecí en silencio, con la mirada desconcertantemente firme, pasando de su rostro surcado de lágrimas a sus ojos evasivos. La ausencia de gritos, llantos y cualquier histrionismo que claramente habían preparado comenzó a desbaratarlos. Mi silencio era un vacío, y sus mentiras se apresuraban a llenarlo, volviéndose más débiles y contradictorias con cada frase. Di algo, Ethan, suplicó Ava con voz temblorosa. Grítame, chilla, golpéalo, haz algo. Necesitaba mi ira. Mi ira convertiría esto en una pelea entre iguales. Mi ira lo convertiría en un crimen pasional que podría perdonarle. Mi silencio lo convirtió en una traición fría y calculada de la que no podría librarse con palabras. Sus excusas finalmente flaquearon, sus miradas moviéndose entre mí y el otro. El aire del pasillo crepitaba con su culpa tácita, denso y sofocante.
Por fin hablé, 2 palabras. Fuera. Leo parpadeó. ¿Qué, tío? Venga, hablemos de esto. No hay nada que hablar, dije con la voz helada. Quiero que te vayas, ya. Ethan, no, sollozó Ava, agarrándome el brazo. Lo aparté como si su tacto fuera tóxico. No hagas esto. No tires todo lo que tenemos por un error estúpido. Ya lo hiciste, dije. Empecé a cerrar la puerta. Leo puso la mano sobre ella, intentando detenerme. Ethan, espera. Lo miré fijamente a los ojos. ¿El hombre al que llamaba mi hermano? ¿El hombre que había creado una empresa conmigo? ¿El hombre que acababa de estar con mi prometido en la cama que compartíamos? Una furia fría, tan pura y profunda que parecía parte de mi ADN, me invadió, pero no se notó en mi rostro. Quita la mano de mi puerta, Leo, dije con una voz peligrosamente baja. Entonces vio algo en mis ojos, algo nuevo, algo que no reconoció. Retiró la mano lentamente. Cerré la puerta ante sus protestas balbuceantes, el golpe sordo resonando en la habitación silenciosa. Cerré el cerrojo y el pestillo de seguridad. Apoyé la frente contra la madera fría, respirando con calma. Los había enfrentado. No me había roto. Mi teléfono, que había dejado en el escritorio, sonó. Había silenciado el timbre, pero la pantalla se iluminó con una notificación. No era un mensaje de texto. Era un correo electrónico. El remitente era Leo Gallo. El asunto fue un golpe bajo. Urgente. Acuerdo de disolución de sociedad. Gallo and Croft Design. De vuelta en la tranquilidad estéril, me acerqué al escritorio y cogí el teléfono. Tenía las manos perfectamente firmes. Abrí el correo electrónico. Era de Leo, con copia a un abogado del que nunca había oído hablar, un tiburón de un bufete del centro. El mensaje era breve y brutalmente corporativo. Citaba una cláusula de nuestro contrato de sociedad, una cláusula que apenas recordaba, algo que habíamos incluido por consejo de nuestro primer abogado hacía 5 años. Invocaba una cláusula de depravación moral y abandono profesional. Mi repentina y poco profesional desaparición, afirmaba, había puesto a la empresa en grave peligro. Estaba presentando mi partida como un incumplimiento del deber. Se estaba presentando como la víctima, el socio responsable encargado de limpiar mi desastre. Y entonces llegó la oferta. Una compra. Una cifra tan pequeña que era un chiste. Era menor que el valor de las computadoras de la oficina. Era una miseria, un insulto calculado para decirme que no valía nada, que los años de mi vida, las noches en vela, las relaciones con los clientes que había cultivado personalmente no significaban absolutamente nada. Estaba intentando borrarme. No solo se estaba llevando a mi prometida. Intentaba robarme mi futuro, mi pasado y mi nombre, directamente de la puerta del negocio por el que había perdido la vida. Leí el documento 2 veces. Su absoluta audacia, un shock físico. Fue impresionante. Pensaron que era un hombre destrozado, escondido en una habitación de hotel, demasiado desolado y débil para defenderme. Pensaron que podían patearme cuando estuviera en el suelo, y que simplemente me acurrucaría y lo aguantaría. Pensaron mal. Una sonrisa lenta y fría, que no reconocí, rozó mis labios. Se sentía extraña en mi rostro. No solo me habían traicionado. Me habían declarado la guerra y acababan de cometer un error catastrófico que me cambió la vida. Reenvié el correo a un solo contacto en mi teléfono, un nombre sin foto, simplemente Clara. Mi mensaje fue breve. Ya actuaron. Activa el plan B. El error ya no era solo personal. Fue un intento de asesinato corporativo. Y fue descarado. Leo, mi ex mejor amigo, el hombre que una vez me saludó con un saludo en un bar sórdido cuando conseguimos nuestro primer cliente, estaba desmantelando sistemáticamente mi vida profesional. No solo estaba robando la empresa. Estaba contaminando el pozo, asegurándose de que no pudiera volver a trabajar en esta ciudad. La información vino de Jessie, una diseñadora junior a la que había asesorado. Me envió un mensaje de texto dubitativo unos días después de mi desaparición. Jessie. Hola, Ethan.
Espero que estés bien. Oye, esto es raro, pero pensé que deberías saber lo que Leo le dice a la gente. No está bien. La llamé desde un número de prepago. Su voz sonaba baja, nerviosa. Él tenía una reunión general, susurró. Les contó a todos que habías sufrido una crisis nerviosa, que llevabas meses inestable y que te había estado cubriendo. Dijo que tu desaparición fue la gota que colmó el vaso y que tenía que tomar el control para salvar el barco. ¿Salvar el barco? El barco que yo había diseñado, construido y capitaneado. Se presentaba como el héroe valiente, la mano firme al timón después de que el capitán enloqueciera. Les contaba la misma historia a nuestros clientes más importantes, presentando mi pasión creativa como una inestabilidad maníaca, mi dedicación como obsesiva y poco fiable. Ava, mientras tanto, se encargaba de las relaciones sociales. Llamaba a nuestros conocidos en común, a nuestros amigos, llorando al teléfono, contando una historia desgarradora sobre mi supuesto abuso emocional y mi creciente volatilidad. Pintó la imagen de una mujer que había sido llevada al límite, que cometió un error en un momento de desesperación, y que ahora estaba siendo cruelmente castigada por una pareja vengativa. No solo estaban rompiendo conmigo, sino que intentaban quemar la tierra donde una vez estuve, echando sal en los campos para que nada volviera a crecer allí. Escuché todo esto desde un apartamento nuevo. Era un lugar que Clara había alquilado, un alquiler corporativo amueblado en el piso 30 de un elegante y anónimo rascacielos en el centro. Era todo cristal, cromo y tonos grises. El único olor era el tenue y limpio aroma a pintura fresca, un contraste marcado y estéril con la podredumbre y la decadencia que sembraban en mi vida. Miraba por la ventana las extensas luces de la ciudad, un río de faros fluyendo abajo, y sentía una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Mi respuesta a su ofensiva fue un silencio absoluto y ensordecedor. Desaparecí. No devolví las decenas de llamadas de amigos preocupados. No respondí los correos electrónicos de contactos de la industria que me preguntaban si los rumores eran ciertos. No publiqué ni una sola palabra en redes sociales. Mi Instagram, que antes era un feed seleccionado de los éxitos de nuestra agencia y de mi vida con Ava, desapareció. Para ellos, y para todo nuestro círculo profesional y social, parecía que me había rendido. Mi silencio se interpretó como vergüenza, mi desaparición como una admisión tácita de culpa. Era exactamente lo que quería que pensaran. Mi pasividad los envalentonó. Leo se volvía más audaz cada día. Se atribuyó el mérito de la enorme campaña de Northwind Bank, un proyecto que yo personalmente concebí, diseñé y presenté durante 6 agotadores meses. Apareció en una revista de negocios local, donde habló de su visión para la campaña, sin mencionar mi nombre ni una sola vez. Luego llegó la publicación de Instagram. Era una foto de él y Ava, de pie en medio de nuestra antigua oficina. Chocaban sus copas de champán y sonreían a la cámara. Ava se aferraba a su brazo, mirándolo con adoración. La oficina estaba llena de flores, ramos de felicitación de clientes que creyeron su historia. El pie de foto fue la gota que colmó el vaso. Estoy muy emocionada por los nuevos comienzos con esta increíble mujer a mi lado. A veces, los desafíos más difíciles conducen a los destinos más hermosos. Me siento bendecida y llena de resiliencia, con un diseño de gallo. Incluso había quitado mi nombre del nombre de usuario de la empresa. Gallo de Sign, al igual que aquella finca, había desaparecido. Creían haber ganado. Creían que estaba encerrado en un rincón oscuro y miserable, lamiéndome las heridas, completamente derrotado. Celebraban sobre las cenizas de mi vida, convencidos de que estaba demasiado roto para levantarme de ellos. Desde mi nuevo apartamento, con vistas al corazón de acero y cristal de la ciudad, ejecuté mi plan. La vista era increíble, un recordatorio constante del mundo exterior, del pequeño drama insignificante que los consumía. No me estaba lamiendo las heridas. Estaba afilando mis cuchillos. Clara había estado ocupada. No era solo una asesora. Era una fuerza de la naturaleza, disfrazada de mujer con un traje impecablemente confeccionado. Con discreta eficiencia, había conseguido los contratos originales en papel firmados de nuestros 3 principales clientes, no las copias digitales, sino los originales en tinta húmeda del archivador seguro que guardaba en mi oficina en casa, al que el cerrajero me había dado acceso exclusivo.
Estos 3 clientes eran de Walls, Sterling Automotive, Norwind Bank y Lux Hotel Group. Sus cuentas representaban poco más del 80% de los ingresos anuales de la agencia. Eran los pilares que sostenían toda la estructura. Y había construido una puerta secreta en cada pilar. Cuando redacté esos contratos hace años, era joven, pero no ingenuo. Había insistido en incluir una cláusula de persona clave a medida. Era una adenda inusual que redacté yo mismo. Estipulaba que si yo, Ethan Croft, el estratega creativo principal designado, dejaba la agencia por cualquier motivo que no se hubiera acordado de mutuo acuerdo al momento de la salida, el cliente tenía derecho a rescindir su contrato con efecto inmediato, sin penalización ni comisión de rescisión. Era mi póliza de seguro. Nunca pensé que tendría que cobrarla, y menos contra Leo. Me senté en el elegante escritorio de cristal de mi nuevo apartamento. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Redacté 3 correos electrónicos concisos e impecablemente profesionales. No eché broncas. No mencioné a Ava ni la traición. No hacía falta. El tema era simple. Respecto a mi salida de Gallo y Croft de Sin, el cuerpo del correo electrónico fue igual de claro. Estimado cliente, este correo electrónico es para notificarle formalmente que, a partir del martes 12 de octubre, he renunciado a mi puesto en Gallo y Croft de Sin, con efecto inmediato. Ha sido un placer trabajar con usted y su equipo en proyectos como El nombre de la campaña. Les deseo a usted y a Gallo de Sin todo lo mejor en sus futuros proyectos. Para su referencia, adjunto una copia de nuestro contrato de servicio vigente. Atentamente, Ethan Croft. Adjunté un PDF escaneado de su contrato a cada correo electrónico. En la página correspondiente, usé una herramienta digital sencilla para dibujar un recuadro rojo claro alrededor de la cláusula de persona clave. Leí cada correo electrónico una última vez. Fueron perfectos. Fríos, profesionales y absolutamente devastadores. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Pensé en la cara de suficiencia de Leo en Instagram. Pensé en la insultante oferta de rescisión. Pensé en el de pie detrás de Ava en el pasillo del hotel, un retrato de falsa preocupación. Hice clic en enviar. Luego envié los otros 2. 3 clics. Ya estaba hecho. Me recosté en la silla y tomé un sorbo de agua. Ahora solo me quedaba esperar. El efecto no fue solo inmediato, sino catastrófico. Fue una demolición controlada. Estos clientes no eran leales a Gallo de Sin. Fueron leales a mi trabajo, a mi visión y a los resultados que obtuve. Además, eran empresarios astutos que reconocían una buena cláusula de rescisión al instante. Sterling Automotive fue la primera en caer. Conocía a su directora ejecutiva, una mujer sensata llamada María Flores. Habría visto mi correo electrónico, leído la cláusula y tomado una decisión en menos de 5 minutos. Probablemente, su equipo legal le envió un correo electrónico a Leo antes de que terminara su café de la mañana. Norwind Bank siguió esa tarde. Eran la gran campaña, la que Leo acababa de atribuirse. Su despido habría sido especialmente doloroso. El grupo hotelero Lux, siempre más resuelto, resistió hasta la mañana siguiente. Pero también cayó. En 48 horas, los 3 pilares habían sido derribados. La agencia quedó destrozada al instante, como un barco fantasma que hacía agua, hundiéndose rápidamente en un mar de números rojos. El alma de la empresa, el 80% de sus ingresos, se había esfumado. Mi teléfono desechable, que había permanecido en un silencio apacible, explotó. Era Leo. Dejé que saltara el buzón de voz. La notificación apareció como un rugido, un grito crudo e incoherente de pura rabia y pánico. Era el sonido de un hombre viendo cómo su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Un minuto después, volvió a llamar. Esta vez, contesté y silencié mi llamada inmediatamente. Ethan, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Gritó con la voz ronca. Sterling acaba de salir. Norwind también, están citando una cláusula absurda. Es tu culpa. Tú lo hiciste. Escuché sin cambiar mi expresión. Tienes que devolverles la llamada, gritó, y su rabia se transformó en desesperación. Tienes que decirles que fue un error. Arregla esto, Ethan.
Tienes que arreglar esto. Colgué. Entonces llegó el mensaje de Ava. Era una novela, una súplica larga, inconexa y sentimental, llena de nostalgia manipuladora y culpas injustificadas. Ah. Ethan, no sé qué hiciste, pero Leo se está desmoronando. El negocio se está derrumbando. ¿Cómo pudiste ser tan vengativo? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que construimos juntos? ¿Todas esas noches largas, todos esos sueños? ¿Acaso nuestra vida juntos valía tan poco como para que la quemaras por completo solo para hacerme daño? Este no eres tú. El Ethan que amé jamás haría esto. Por favor, sea lo que sea, basta. Leí el texto sin la menor emoción. El Ethan que amaba. Tenía razón, Ethan se había ido. Ella y Leo lo habían matado. Borré el mensaje y los mensajes de voz. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. El resplandor neón de una valla publicitaria al otro lado de la calle me iluminó la cara con oleadas de rojo y azul. Pensaron que se trataba de venganza por un corazón roto. Todavía no lo entendían. No se trataba de pasión. Se trataba de consecuencias. Mi otro teléfono, el de verdad, vibró en el escritorio. Me acerqué y lo cogí. Era una alerta bancaria, una notificación que había configurado hacía tiempo. Era una confirmación de transferencia bancaria de Vance Holdings a Ethan Croft. Importe, $5 millones. Era un depósito, no un retiro. La cantidad era tan grande que parecía una errata tipográfica. El remitente era alguien de quien nunca había oído hablar, o mejor dicho, alguien de quien Ethan Croft, el diseñador gráfico, nunca había oído hablar. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. La primera fase estaba completa. La junta directiva se estaba reiniciando. Golpeados en la sala de juntas, sus vidas profesionales eran un cráter humeante. Hicieron lo que hace la gente desesperada y acorralada. Escalaron la situación. La guerra pasó de la oficina a la sala de estar, del sabotaje corporativo al asesinato social. Su reputación estaba por los suelos, y estaban desesperados por salvar lo que pudieran pintándome como el villano. Ava y Leo redoblaron su campaña de desprestigio, atacando nuestro círculo social común, un grupo de personas que, en mi vida anterior, consideraba familia. Organizaron cenas pequeñas e íntimas, donde todos eran víctimas. Quedaron con amigos para tomar un café, contando su historia cuidadosamente elaborada sobre mi colapso mental y mi cruel y vengativa venganza. Casi todo era solo ruido, susurros que podía ignorar. Pero entonces hablaron de mi hermana. El peor golpe, el que realmente atravesó mi fría armadura, vino de Sara, mi hermana mayor. Férrea y protectora, infinitamente amorosa, pero también profundamente ingenua y siempre demasiado dispuesta a creer lo mejor de la gente, o en este caso, lo peor. Ava, una experta en manipulación, había acudido a ella entre lágrimas. Había interpretado el papel de su vida, la mujer desconsolada y aterrorizada que había cometido un terrible error y ahora era perseguida por un monstruo. Le contó a Sara una historia cuidadosamente seleccionada sobre mi inestabilidad, mi crueldad y mi comportamiento desquiciado. Y Sara, bendita sea, se creyó cada palabra. Me dejó un mensaje de voz. Estaba en la cocina, con el aroma a café tostado oscuro impregnando el aire, cuando vi su nombre. Casi contesté con una sonrisa, pero algo me dijo que lo dejara en el buzón de voz. Me alegro de haberlo hecho. Su voz era una furia ahogada y llorosa. Ethan, soy yo. Acabo de hablar con Ava. Escuché lo que hiciste. A la empresa. Para ella y Leo. ¿Cómo pudieron? Sollozó. Cometió un error. Una horrible. ¿Pero arruinarles la vida por ello? ¿Destruir el negocio por despecho? Esto es enfermizo. Es cruel. Ya ni siquiera sé quién eres. Ava te tiene miedo. Y, sinceramente, ahora mismo, yo también. Me avergüenzo de ser tu hermana. Se cortó la línea. Me quedé allí un buen rato, con el teléfono en la mano. El olor a café de repente me pareció empalagoso y amargo. Escuchar eso, sentir que mi propia familia se volvía contra mí, fue una herida más profunda y dolorosa que la traición inicial.
Una cosa era ser traicionado por un amigo y un prometido. Otra cosa era ser repudiado por tu propia sangre. Por un instante, el frío entumecimiento flaqueó. Un dolor ardiente y crudo amenazó con abrirse paso. Quería llamarla, gritarle la verdad. Pero no lo hice. Respiré hondo, reprimí el sentimiento y lo alejé. Esta fue su jugada. Ahora era la mía. Mi respuesta, una vez más, fue un silencio total y exasperante. No le devolví la llamada a Sara. No me defendí. Simplemente desactivé todas mis cuentas restantes en redes sociales. Mi fantasma digital desapareció por completo. Para nuestros amigos, para mi hermana, esto fue una clara admisión de culpa. ¿Por qué si no me escondería? Los amigos que aún tenían mi número me enviaban mensajes tentativos, preguntándome mi versión de la historia. Oye, amigo, escuché cosas raras, ¿estás bien? Mi respuesta, si es que llegaba a enviar alguna, siempre era la misma, educada y distante indiferencia. Agradezco que te hayas comunicado, pero necesito un poco de espacio ahora mismo. Mi pasividad envalentonó a mis acusadores. Eran la parte agraviada, víctimas de la furia de un loco, y contaban con el escenario perfecto para cimentar esta narrativa, la gala benéfica anual del Hospital Infantil. Esta gala era el punto culminante del calendario social de nuestra ciudad. Fue un evento que me importaba mucho. Durante los últimos 5 años, Joan Croft Design había sido el socio creativo pro bono, lo que significaba que yo también era el socio creativo. Diseñé las invitaciones, el programa, la imagen corporativa del evento, el vídeo de agradecimiento, todo. Fue un trabajo hecho con cariño. Este año, Leo, presentándose como el emprendedor resiliente y heroico que resurge de las cenizas, de alguna manera logró ser nombrado miembro del comité del evento. Se atribuía descaradamente el mérito de todo mi trabajo de años anteriores, presentándose como el veterano campeón creativo de la gala. Él y Ava eran la nueva pareja dorada de la gala, un ejemplo de fortaleza ante la adversidad. Se sentían intocables, disfrutando de la cálida compasión de nuestros compañeros. Estaban a punto de vivir su gran noche, consolidando su lugar como los héroes trágicos de la historia. No tenían ni idea de que estaba a punto de quemar todo el escenario. La gala era su escenario, pero yo sería quien escribiría el guión. 2 días antes del evento, desde la tranquilidad de mi apartamento en el piso 30, hice 2 movimientos. Eran silenciosos, digitales y apuntaban directamente a la esencia de su imagen pública. Primero, le pedí al equipo de Clara que creara un portafolio. Era un libro digital hermoso y completo que mostraba el trabajo de diseño de la gala del Hospital Infantil de los últimos 5 años. Incluía mis bocetos conceptuales originales, los archivos de diseño con sus metadatos, marcas de tiempo y fechas de creación, que acreditaban mi autoría exclusiva, y los productos finales pulidos. Junto a estas pruebas, incluimos capturas de pantalla. Capturas de pantalla del artículo de la revista de negocios donde Leo afirmaba que mi trabajo era suyo. Capturas de pantalla del sitio web de la gala, donde se le atribuía la visión creativa. Clara filtró este portafolio anónimamente a CityScout, un bloguero cultural local conocido por su mordacidad y amplia difusión, con una gran afición por exponer fraudes. El correo electrónico era simple. Asunto: una historia de valor robado en el mundo de la beneficencia. En segundo lugar, hice una llamada telefónica. A través de un fideicomiso anónimo que había creado hace años con fines filantrópicos, hice una donación al Hospital Infantil. La cantidad era asombrosa, suficiente para financiar la construcción de una nueva ala de oncología pediátrica. Era una suma de dinero revolucionaria. Pero tenía una condición innegociable. La donación, y el hecho de que el donante deseara permanecer completamente anónimo, sería el anuncio central de la velada. El director del hospital, un buen hombre llamado Dr. Alistair Indar Finch, estaba eufórico y accedió de inmediato. No tenía ni idea de que el donante anónimo era el mismo hombre al que su miembro del comité había estado difamando durante semanas. La noche de la gala, no estaba ni cerca de la ciudad. Estaba a 30.000 pies sobre el Atlántico, sentado en el lujoso asiento de cuero de un jet privado, con una copa de champán, esta vez del bueno, en la mano. La cabina estaba en silencio, el motor zumbaba suavemente.
En la pantalla de la tableta que tenía delante, acababa de comenzar una transmisión en vivo de la gala. La publicación del bloguero se había publicado esa misma mañana, titulada Gala de Gallo, el arte del acero. Se había propagado rápidamente entre la élite de la ciudad. El artículo era brutal, exponiendo las pruebas del plagio de Leo con precisión quirúrgica. En la transmisión en vivo pude ver el efecto. El gran salón de baile bullía, pero no de entusiasmo. Se oía entre susurros. La gente estaba apiñada, mirando sus teléfonos y luego mirando de reojo a Leo, que estaba cerca del escenario con Ava. Incluso a través de la pantalla, pude ver que estaba pálido, con la cara cubierta de sudor bajo las luces. Ava se aferraba a su brazo, con una sonrisa gélida y frágil. El ambiente estaba cargado de tensión. Entonces, el Dr. Finch subió al escenario. Era un hombre de rostro amable y sonrisa cálida, pero esta noche su expresión era seria. Dio un golpecito al micrófono. Buenas noches a todos y gracias por su increíble generosidad al apoyar la labor vital que realizamos en el hospital infantil. Hizo una pausa y recorrió con la mirada la sala. Antes de comenzar nuestro programa principal, hay un pequeño asunto de orden que me veo obligado a abordar. Un silencio se apoderó de la multitud. Leo cambió de postura, con aspecto profundamente incómodo. He notado, continuó el Dr. Finch con voz suave pero firme, que ha habido cierta confusión con respecto al talento creativo detrás de este hermoso evento durante los últimos 5 años. Estamos inmensamente agradecidos por el trabajo, por lo que considero que es justo corregirlo. La marca visionaria, las invitaciones, la estética y el ambiente de esta gala fueron obra exclusiva del señor Ethan Croft. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La cámara enfocó brevemente a Leo. La expresión de su rostro era una máscara de amorío, una humillación absoluta. Parecía como si le hubieran dado una paliza. Eva se llevó la mano a la boca. Pero el Dr. Finch no había terminado. Apenas estaba empezando. Y hablando de increíble generosidad, dijo, con la voz llena de genuina emoción, tengo un anuncio que cambiará la vida de los niños de esta ciudad durante generaciones. Detalló la donación anónima. Habló del nuevo pabellón pediátrico, de las vidas que salvaría, de las familias que ayudaría. Cuando finalmente anunció el monto total, una cifra con 7 ceros detrás, la sala se sumió en un silencio estupefacto y sobrecogido. Se podía oír caer un alfiler. La magnitud de la donación hizo que todo lo demás pareciera risiblemente insignificante. Los chismes, el ascenso social, el drama insignificante. Recontextualizó toda la noche. Leo y Eva, que habían intentado convertir la noche en una experiencia de victimización, quedaron completamente irrelevantes, como notas al pie de una historia mucho más grande e importante. Sus travesuras de arribista quedaron expuestas como patéticas frente a una generosidad auténtica y monumental. Di un sorbo lento a mi champán, con una sonrisa sincera dibujada en mis labios esta vez. Mi teléfono desechable, en la mesa junto a mí, vibró. Era una llamada de un número que me sabía de memoria. ¿Sí? Lo dejé sonar, dejando que el sonido resonara en la silenciosa cabina. Saltó el buzón de voz. Un momento después, apareció la notificación. Le di al play. Su voz era un mar de jadeos entre sollozos y pánico. Dios mío, Ethan. Dios mío, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Fui tan tonta. Vi el artículo y luego el anuncio. Eras tú, ¿verdad? ¿La donación? Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Por favor, Ethan, llámame. Lo siento mucho. Borré el mensaje de voz. El perdón llegará después, quizás. Por ahora, esto era suficiente. Una azafata, con movimientos elegantes y expertos, se inclinó. Su voz, suave como la seda, interrumpió mis pensamientos. Estamos iniciando nuestro descenso hacia Zúrich, señor Vance. ¿Necesitará el servicio de coche a su llegada? Señor Vance. El nombre me sonó a la vez desconocido y profundamente familiar. Era la verdad, una verdad que había enterrado durante 5 años bajo una ficción cuidadosamente construida. Ethan Croft, el humilde y trabajador diseñador gráfico de West Elm Street, era una mentira. Era un personaje que yo había creado.
Una identidad decidida y meticulosamente elaborada que había habitado porque estaba cansado de ser Ethan Vance, el hombre en el avión, el que bebía champán mientras desmantelaba las vidas de sus traidores a 9000 metros de altura. Era mi verdadero yo. Hace años, en mi dormitorio en Stanford, impulsado por los fideos instantáneos y un deseo ardiente de crear soluciones elegantes a problemas complejos, programé y lancé anónimamente un software. Lo llamé Nexus. Era una herramienta de gestión de proyectos y optimización de flujos de trabajo, diseñada con una interfaz clara e intuitiva que contradecía su potente y complejo backend. La lancé discretamente, sin presupuesto de marketing, solo con la confianza en el producto. Se extendió por el mundo tecnológico como un apretón de manos secreto. En 3 años, Nexus se había convertido en la columna vertebral silenciosa e indispensable de la mitad de las empresas de la lista Fortune 500. Gestionaba la logística de empresas navieras globales, gestionaba proyectos para empresas de ingeniería aeroespacial y organizaba datos para grandes instituciones financieras, y casi nadie sabía quién estaba detrás. Lo pasé por una serie de sociedades fantasma y holdings, todos bajo el paraguas de Vance Holdings, un nombre heredado de mi abuelo. El dinero era astronómico, una cifra absurda que hacía tiempo que había perdido todo significado. Con él llegó una vida que no quería, una vida de juntas directivas, de aduladores, de gente que me veía no como una persona, sino como un dólar andante. Así que me escapé. Creé a Ethan Croft. Me mudé a una nueva ciudad, alquilé un apartamento normal y perseguí mi verdadera pasión. Diseño. Quería construir algo con mis propias manos, algo pequeño y real. La agencia de diseño, Gallo & Croft, fue mi ancla hacia la vida normal que anhelaba. Una vida donde la gente me apreciara por mis ideas y mi personalidad, no por mi cuenta bancaria. Era una vida que creía estar construyendo con Ava y Leo. El dinero que había estado apareciendo misteriosamente en mi cuenta no tenía nada de misterioso. Era solo yo, moviendo mis propios activos de una cuenta a otra. El jet, el ático que Clara me esperaba, los inmensos recursos a mi disposición. Todo era mío. No solo había estado jugando al ajedrez. Había sido el dueño de toda la junta desde el principio. Clara no era solo un contacto en mi teléfono. Era Clara Sterling, la formidable directora ejecutiva de la oficina familiar Vance. Era una mujer de unos 50 y tantos años con una mirada aguda e inteligente, una mente inquebrantable y una lealtad silenciosa e inquebrantable hacia mi familia, que se extendía a mí. Había gestionado mis asuntos desde que heredé la cartera de mi abuelo. Era quien manejaba las sociedades fantasma, las inversiones, los fideicomisos. Ella era mi fantasma en la máquina. Cuando la llamé desde aquella habitación de hotel estéril, su voz había sido tranquila y seca como siempre. «¿Plan B, Ethan?» «¿Estás seguro?», preguntó. «Estoy segura, Clara». «Muy bien», dijo, con un matiz que podría haber sido satisfacción en su tono. «Yo me encargaré de todo. El apartamento estará listo mañana». Cuando me entregó las llaves del nuevo ático, con el aroma a cuero viejo y perfume caro impregnado en su traje a medida, me dedicó una extraña y tenue sonrisa. «Te subestimaron, Ethan», dijo con la voz seca como un buen martini. La gente siempre subestima a los callados. Confunden el silencio con debilidad, un error insensato. Ella fue quien ejecutó mi testamento con precisión quirúrgica, filtrando la cartera al bloguero, estructurando la donación anónima y asegurándose de que cada movimiento fuera imposible de rastrear hasta mí, pero perfectamente sincronizado para el máximo impacto. En nuestro pueblo, las consecuencias de la gala fueron totales. Fue un evento de extinción social. Leo y Ava eran parias. La historia era demasiado perfecta, demasiado condenatoria. El heroico empresario fue revelado como un estafador que robaba créditos. El afligido prometido fue visto como su cómplice. Sus amigos, quienes habían escuchado con entusiasmo sus tristes historias, ahora evitaban sus llamadas, avergonzados de haber sido tan fácilmente engañados. Desesperados, su mundo se derrumbaba. Empezaron a cavar. Ya no intentaban desprestigiarme, sino comprenderme, buscar nuevas herramientas, algún trapo sucio, alguna explicación de cómo el diseñador silencioso y fracasado que habían dejado de lado había desarrollado de repente el poder de arruinarlos por completo. Lo que encontraron, probablemente mediante unas cuantas llamadas de pánico a expertos financieros y una búsqueda desesperada en
Los registros públicos de donaciones, fue la verdad. Debieron de haber rastreado los rumores de la enorme donación al hospital hasta un fideicomiso. Y ese fideicomiso hasta un holding, y ese holding hasta un nombre. Vance. No solo encontraron un esqueleto en mi armario. Encontraron un dragón que escupe fuego. La comprensión debió haber sido vertiginosa, un shock vertiginoso. El hombre al que habían traicionado no era un artista en apuros al que pudieran aplastar y descartar fácilmente. Era un gigante de la industria que se había estado escondiendo a plena vista, fingiendo ser normal. Cada acción que habían tomado, cada mentira que habían dicho, se presentó de repente bajo una luz nueva y aterradora. Su traición no solo fue inmoral, sino monumental y catastróficamente estúpida. No habían engañado a un hombre, habían engañado a una institución. Su avaricia no solo les había costado una relación, sino una dinastía. Su mundo había dado un vuelco. La dinámica de poder no solo había cambiado, sino que se había invertido con la fuerza de una supernova. Ahora comprendían la magnitud del poder que habían provocado. Su único camino concebible, la única jugada desesperada y desesperada que les quedaba, era apelar al hombre que creían conocer. Tenían que encontrar al amable, indulgente y desconsolado Ethan Croft al que habían destruido con tanta indiferencia. Tenían la esperanza de que, en algún lugar dentro del nuevo, formidable y aterrador Ethan Vance, ese hombre aún existiera. A través de un amigo en común bien conectado, y ahora profundamente avergonzado, consiguieron la dirección de mi nuevo edificio. El amigo probablemente pensó que estaba negociando un tratado de paz. No tenía ni idea de que era solo un peón más en el tablero. Clara, por supuesto, había permitido que se encontrara la dirección. Los llevaban, como corderos al matadero, al escenario para el acto final. Había vuelto de Zurich y estaba en la sala del ático, observando cómo la lluvia se deslizaba por los ventanales. Abajo, la ciudad era una mancha borrosa de neón brillante y húmedo. El intercomunicador zumbó, un sonido nítido y limpio en la silenciosa habitación. Apreté el botón. La voz del portero era nítida y profesional. ¿Señor Vance? La señorita Ava Martín y el señor Leo Gallo están en el vestíbulo. Insisten en que es cuestión de vida o muerte. ¿Debería despedirlos? Dejé la pregunta del portero flotando en el aire un momento, saboreándola. ¿Debería despedirlos? Era una pregunta simple, pero contenía todo el peso de mi nueva realidad. Tenía el poder de hacerlos desaparecer de mi vida con una sola palabra. Pero sería demasiado fácil. Sería un final, pero no una conclusión. Que suban, Robert, dije con voz tranquila y serena. Gracias. Me acerqué al minimalista carrito de bar en la esquina del local y serví 2 dedos de whisky escocés de malta de 25 años en un grueso vaso de cristal. El líquido era del color de la miel oscura. Me quedé de pie junto a los ventanales, haciendo girar el whisky, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban y se desvanecían bajo la lluvia. El ático era un universo completamente distinto del acogedor y desordenado apartamento de 2 habitaciones que habíamos compartido. Ese lugar estaba lleno de muebles desparejados, montones de libros y el aroma de las velas de vainilla de Ava. Este lugar era austero, decorado en tonos carbón, acero y cristal. No olía a nada. Era una fortaleza de soledad. El ascensor sonó suavemente en el vestíbulo privado. Un momento después, Clara, siempre presente e impasible, los hizo pasar. Parecían pequeños. Fue lo primero que noté. En el vasto espacio de techos altos, parecían completamente perdidos, como 2 niños que hubieran entrado en la sala del trono de un rey. Llevaban la ropa arrugada, como si la hubieran llevado puesta durante días. Sus rostros estaban pálidos y demacrados, marcados por el agotamiento y un miedo profundo y primario. Se detuvieron justo dentro de la habitación. Sus miradas recorrieron el lugar, admirando la vista, los muebles caros y minimalistas, la magnitud del lugar. Entonces se posaron en mí, de pie junto a la ventana, con mi vaso de whisky en la mano, mirándolos no con ira, sino con una especie de curiosidad distante. La compostura que habían logrado mantener durante el ascenso en ascensor se desmoronó por completo. Esto fue real. Los rumores eran ciertos. La pesadilla fue real. La disculpa, cuando llegó,
Empezó como un goteo y rápidamente se convirtió en un torrente desesperado e inconexo. Fue un torrente de excusas, súplicas y una historia revisionista. Ava fue la primera. Dio un paso vacilante hacia adelante, con las manos juntas como si rezara. Ethan empezó con la voz entrecortada. Nosotros, lo sabemos todo. Descubrimos quién eres. Su voz rebosaba un nuevo asombro, una reverencia que nunca antes había sentido cuando pensaba que solo era diseñadora gráfica. Lo sentimos muchísimo, dijo, y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro. Pero no eran las lágrimas calculadas del pasillo del hotel. Eran lágrimas de pánico puro y puro. Lo que hicimos fue imperdonable. Fui un tonto. Lo tiré todo. Nuestro amor, nuestros sueños. Fui tan estúpida. Pero ella no lloraba por la pérdida de Ethan Croft. Lloraba por la vida con Ethan Vance que, sin saberlo, había desperdiciado estúpidamente. Sus lágrimas no eran por mí. Eran por el ático. El jet privado. El nombre. Leo, con su habitual presuntuosa bravuconería desaparecida, parecía un colegial a punto de ser expulsado. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Se quedó mirando la alfombra cara. Caramba, Ethan, señor Vance, ni siquiera sé cómo llamarte, tartamudeó. La he cagado fatal. Eras mi mejor amigo, mi hermano. Te lo juro, siempre te admiré. Simplemente, no sé, tenía celos de tu talento, de lo que tenías con Ava. La presión del negocio me afectó. Fue un momento de locura. Sus palabras eran solo sobre ellos mismos, sobre sus reputaciones arruinadas, sus finanzas destrozadas, su humillación pública. Fue una demostración de remordimiento, no una expresión de él. Confesaban sus pecados a un Dios que acababan de descubrir, esperando la absolución, no porque estuvieran arrepentidos, sino porque les aterraba su ira. Los dejé agotarse. Escuché en un silencio absoluto y desconcertante. Los únicos sonidos en la habitación eran sus voces cada vez más desesperadas, el tenue y lejano zumbido de la ciudad abajo y el suave tintineo del hielo en mi vaso al girarlo suavemente. Cuando finalmente se callaron, sus ojos esperanzados y aterrorizados se clavaron en mí. El silencio se prolongó, denso y pesado. Habían puesto sus patéticas excusas a mis pies. Ahora esperaban el veredicto. Tomé un sorbo lento y pausado de mi whisky. Dejé que el complejo sabor ahumado me impregnara la lengua. No levanté la voz. No enumeré sus traiciones. No les di la catarsis de una discusión a gritos ni la satisfacción de una pelea. Simplemente los miré, dos fantasmas de una vida que ya no era la mía, y di mi veredicto. No. La palabra fue quebrada, pero en la habitación silenciosa y cavernosa, cayó con la fuerza de un mazo. Ava se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? Finalmente los miré a ambos a los ojos, con una mirada fría y clara. No acepto tus disculpas. No te ayudaré. No volveremos a hablar después de que salgas de esta habitación. Di un paso más cerca y ambos retrocedieron instintivamente. ¿Lo ven? Dije, con voz tranquila, casi como si hablara. Cometieron un error de cálculo fundamental desde el principio. Sus disculpas no son para mí, sino para ustedes mismos. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo te arrepientes de que te atraparan. Miré a Ava. No te arrepientes de haber engañado. Te arrepientes de haber engañado a un hombre que podría haberte dado esto, dije, señalando vagamente la opulenta habitación que nos rodeaba. Luego miré a Leo. ¿Y tú? No te arrepientes de haber traicionado a tu mejor amigo. Te aterra el hombre al que ahora sabes que traicionaste. Sus rostros se desdibujaron, la verdad de mis palabras los golpeó con una fuerza innegable. Les había arrebatado su última defensa, su simulación de remordimiento, y los había dejado desnudos con su propia y patética codicia. Así que no, dije, terminando mi bebida y dejando el vaso vacío en una mesa cercana con un suave clic. Aquí no hay perdón. No hay segunda oportunidad. No hay nada. Miré hacia la puerta, donde Clara estaba, impasible y silenciosa, una estatua de mármol con un traje imponente.
Clara, por favor, acompáñalos a la salida. Ava sollozó ahogadamente. Ethan, por favor, no nos hagas esto. Leo empezó a protestar, y su desesperación lo volvió a animar. Ethan, por favor, escúchame. Pero ya les había dado la espalda. Caminé de vuelta a la ventana, frente al cristal manchado por la lluvia y las infinitas luces de la ciudad. Sus súplicas, sus patéticos y desesperados intentos por recuperar una vida que habían perdido, se desvanecieron tras mí. Los interrumpió el suave y pesado clic final de la puerta del apartamento al cerrarse. El sonido fue definitivo. Era el sonido de un final. Estaba solo de nuevo, en la tranquilidad de mi fortaleza. Contemplé la extensa galaxia de luces que se extendía abajo. Había ganado. Me vengué. Les había arrebatado todo, igual que ellos habían intentado arrebatármelo todo a mí. Entonces, ¿por qué esta victoria me hacía sentir tan increíblemente, tan profundamente vacía? 6 meses después, el vacío que me había atormentado en el ático, ese frío vacío tras mi victoria, se había disipado lenta y gradualmente. Fue reemplazada no por una alegría frenética, sino por una profunda y serena sensación de paz. Las brillantes luces de la ciudad, símbolos de mi poder y mi venganza, eran ahora solo un recuerdo lejano. Había vendido Nexus. El acuerdo fue noticia en la prensa financiera durante una semana. El misterioso magnate tecnológico vende la plataforma Nexus en una operación récord. La vendía un importante conglomerado tecnológico, liberándome finalmente incluso del peso de mi identidad secreta. El nombre de Ethan Vance era ahora solo un nombre más en las páginas de negocios, un fantasma en la máquina. Ya no me apegaba a mí, me había desligado por completo, cortando el último hilo que me ataba a esa vida de riqueza y poder. Hacía un mes, había llegado una carta a la oficina de Clara. Me había enviado una copia escaneada sin comentarios. Era de mi hermana, Sara. Era larga, escrita a mano en papel sencillo, con la tinta ligeramente corrida en algunos lugares, como si hubiera llorado. No era el mensaje de voz de pánico y sollozo de esa noche. Era una disculpa sincera. Estaba llena de una profunda y dolorosa vergüenza y un arrepentimiento genuino y desgarrador por su ceguera. Por su disposición a creer lo peor de mí. No pedía nada a cambio. Simplemente terminaba con, espero que algún día encuentres una nueva vida, una que te haga feliz. Te amo, siempre. Lo leí, y por primera vez desde aquel martes, sentí un perdón genuino y sin complicaciones. Le respondí con una sola frase. Yo también te quiero. Hablemos pronto. El aire aquí no olía a lejía, ni a cuero, ni a pintura fresca. Olía a sal y diésel, y el sol que quemaba la madera desgastada de la cubierta de un barco. No estaba en un apartamento ni en un ático. Estaba al timón de un velero de 13,7 metros, navegando por las aguas turquesas del mar Adriático, frente a la costa de una pequeña y tranquila isla croata. El sol era una bola naranja brillante y ardiente que se fundía lentamente en el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las suaves olas. Mi vida ya no se medía en ganancias trimestrales ni obligaciones sociales. Se medía en millas náuticas y puestas de sol. Llevaba unos pantalones cortos descoloridos y una camisa de lino suave y desteñida por el sol. Mi piel estaba bronceada, mi cabello más largo que nunca, azotado por la suave y constante brisa marina. Me sentía bien. No estaba solo, pero me sentía aliviado. Una mujer llamada Sofía, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado, subió desde la pequeña cocina de abajo. Era una bióloga marina que había conocido en una polvorienta librería de segunda mano en Lisboa hacía 3 meses. Habíamos discutido sobre un pasaje de una novela de Hemingway y terminamos hablando durante 6 horas con vino tinto barato. Tenía una risa estridente y desinhibida, y una mente más aguda que la de cualquiera que hubiera conocido. Me pasó una botella fría de cerveza local, con una sonrisa sencilla y cálida, y las comisuras de los ojos entrecerrándose. No compartíamos una historia, ni un bagaje, ni expectativas. Solo compartíamos la realidad de este barco, esta puesta de sol, este momento. No estábamos construyendo un futuro, simplemente vivíamos. ¿Estás pensando otra vez?, preguntó, con un murmullo bajo y agradable sobre el sonido del agua al golpear el casco. Esa es tu cara de pensamiento. ¿Es una cara mala?, pregunté, tomando un largo trago de cerveza fría.
Tiene una cara seria, dijo, apoyándose en la barandilla junto a mí. El mundo no parece tan serio aquí, ¿verdad? Tenía razón, ¿no? Señaló hacia el horizonte. Mira. Una manada de delfines se arqueaba con gracia entre las olas, sus esbeltos cuerpos grises captaban los últimos rayos del sol poniente. Se movían con una alegría pura e irreflexiva, una libertad que parecía absoluta. Los observé un buen rato y luego contemplé la infinita extensión del océano. El hombre traicionado en ese apartamento, el hombre frío que buscaba venganza en un ático, el magnate tecnológico que se escondía tras un muro de dinero, todos habían desaparecido. Parecían personajes de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Se habían desprendido de ellos como pieles viejas, abandonados en una costa lejana. En su lugar solo estaba, yo, Ethan. Por fin, completa e irrevocablemente libre, Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y vimos como el último rayo de sol se esfumaba bajo el agua. Tomé otro sorbo de cerveza, con la brisa marina refrescándome la cara, y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí la alegría serena, constante e inconfundible de una vida que, por fin, era completamente mía.